¿Estamos todos ahí? Yo lo leo y luego lo leen ustedes. Dice la palabra del Señor: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Léanlo, por favor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu preciosa palabra. Y te ruego, Dios, que nos hables y nos bendigas en esta noche. Señor, glorifícate de una manera poderosa y derrama de tu bendición y de tu gracia, Padre, para gloria tuya, en Cristo. Amén y amén. Por favor, hermano, tomen su lugar. Hemos estado considerando la palabra del Señor y meditando en ella un poco acerca de lo que la palabra del Señor nos enseña con relación a la santidad o a la santificación. La Biblia nos muestra en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, quiero que vayan allí por favor, la primera carta a los Corintios, allí en el capítulo 1, la palabra del Señor nos muestra una realidad que debemos considerar cada uno de nosotros. El versículo 1 del capítulo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la misericordia de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Quiero que noten esa primera frase. ¿Cómo llama el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto? Los santificados en Cristo Jesús. Pero luego la siguiente frase dice: llamados a ser ¿qué? Llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Oiga bien esto. Entonces, lo primero es que el apóstol Pablo llama a los creyentes, a los hermanos de Corinto, los llama santificados en Cristo Jesús. Pero también el apóstol Pablo dice: llamados a ser santos. Ahora, nosotros muchas veces hablamos acerca de el llamado de Dios. Y yo en estos días me encuentro con una cantidad de personas que le dicen a uno: pastor, yo tengo el llamado de Dios. Personas que hablan y algunos incluso defienden su llamado. Y es que yo tengo llamado, dicen. Pero pudiéramos preguntarnos: ¿qué clase de llamado es el que tienen? ¿A qué se refieren cuando hablan de su llamado? Y lo que les quiero decir con esto es que todos los cristianos, cualquiera que sea el tiempo que llevemos en el Señor, todos tenemos un llamado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aquí tienen ese llamado de Dios? Todos tenemos un llamado de Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios? El llamado a ser santos. ¿Cuántos tenemos ese llamado a ser santos? Todos los hijos de Dios, todos los creyentes. Mire, dice la palabra del Señor: llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En estos días hay algunas palabras que están como tendiendo a desaparecer de los púlpitos, de la boca de los predicadores. Algunas palabras ya ni se nombran dentro de la iglesia. Una de las palabras que tiende a desaparecer es la palabra pecado. Ya casi no se oye predicar en contra del pecado. Entonces al pecado ya ahora se le llama de otra manera. ¿Se han dado cuenta de eso? Entonces los predicadores
ya no dicen que la gente peca, sino que la gente se equivoca. Y una cosa es equivocarse y otra cosa es pecar. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora, ¿cuántos se han equivocado? ¿Y cuántos han pecado? Y no es lo mismo, ¿verdad? Pero también otra de las palabras que va desapareciendo del entorno del léxico de los evangélicos en el día de hoy es la palabra santidad. Parece que esa palabra a muchas personas como que no les agrada, como que no les gusta, la consideran demasiado religiosa, dicen algunos, y entonces la cambian por otras expresiones. Ellos dicen, no, ya no hay que ser santo. Ahora lo que hay que ser es buena persona. Y una cosa es ser buena persona y otra cosa es ser santo. ¿Cuántos aquí son buenas personas? Amén. ¿Y cuántos son santos? Ahora, lo más triste es que otra de las palabras que va desapareciendo de los círculos evangélicos es la palabra arrepentimiento. Y noten ustedes que casi no se habla de eso. A la gente lo que le dicen es que usted debe cambiar el rumbo, la dirección que lleva. Y eso está bien. Pero el arrepentimiento tiene un llamado más profundo y más real y más radical también. Porque las cosas de Dios son radicales. Amén. Las cosas de Dios no son relativas, como se pretende decir hoy. Y una de las grandes expresiones de lo que se llama hoy el posmodernismo es precisamente el relativismo, donde le dicen a la gente, bueno, todo depende desde el punto de vista que se mire, de los ojos con que se vea. Pero la verdad es que las cosas de Dios no dependen del punto de vista con que uno las quiera mirar, sino que dependen del punto de vista con el cual Dios las ha enseñado y las ha establecido. El punto de vista del hombre no es lo que cuenta. Lo que cuenta es el punto de vista de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hablando de santidad, que es el tema que nos ocupa en esta ocasión, pues nos damos cuenta y tenemos que decirlo de esa manera: el llamado más grande que Dios le puede hacer a una persona es el llamado a ser santo. Amén. De nada sirve un predicador si no es santo. De nada sirve un evangelista si no es santo. De nada sirve un pastor si no es santo. De nada sirve una persona que haga milagros en el nombre del Señor si no es santo. ¿Cuántos tienen ese llamado de Dios a ser santos? A ser santos. Ese es el llamado más grande. Eso es lo que dice aquí la primera carta a los Corintios. Ahora, ¿en qué debemos ser santos? Porque siempre se habla de santidad, se dice, se expresa, por lo menos en este altar y en esta congregación. Pero ¿en qué debemos ser santos? Aleluya. Miremos la primera carta del apóstol Pedro. La primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y el versículo número 15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Cómo es el que nos llamó? Ahora, ¿quién lo llamó a usted? ¿Quién lo llamó? ¿Lo llamó el pastor? ¿Lo llamó el líder? ¿Lo llamó a quién lo llamó usted? A mí me llamó el Señor.
A usted lo llamó el Señor. Y el que me llamó es que es santo. Tremendo eso. Porque si a uno lo hubiera llamado el pastor, pues uno tiene la opción más o menos de vivir alguna cosa. Pero dice la Biblia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda nuestra manera de vivir. ¿En qué debemos ser santos? En toda nuestra manera de vivir. Quiere decir que todo lo que se relacione con nuestra vida ha de ser santo. Amén. Entonces uno no puede ser santo en un área y ser, ¿cómo se le puede llamar? Y ser otra cosa en otra área. Dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. En eso debemos ser santos. ¿Por qué? Porque por ahí se dice que la santidad tiene dos aspectos. Y se dice que la santidad tiene un aspecto interno y un aspecto externo. Pero no enseña eso la Biblia. O usted es santo o usted no es santo. Amén. Uno no puede decir mi mano izquierda es santa, pero la derecha no. Como dijo un hermanito que estaban en una campaña y un borracho vino a molestar en la campaña y el hermanito le dio un golpe en la cara al borracho y el borracho se levantó todo sangrante y le dice, ¿no dice que usted es evangélico? Y el hermano le dice, sí, pero mi mano todavía no se convierte al Señor. Entonces no puede haber tal cosa. Uno no puede pretender ser santo por dentro y no serlo por fuera. O uno no puede pretender ser santo por fuera y no serlo por dentro. O usted es o usted no es. Alabado sea Dios. Entonces miremos lo que dice San Mateo, capítulo 23. Vamos a ir estudiando esta noche la palabra del Señor, que yo creo que mucha falta nos hace, ¿verdad? San Mateo, capítulo 23. Y versículo 25. Gloria al Señor. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Cuántos escribas y fariseos hay aquí? A ninguno. Gracias a Dios que no. Alabado sea el nombre del Señor. Así que no se preocupe, no es para usted eso que está diciendo la palabra. Pero la esencia de lo que nos enseña el Señor. Ahora, ¿quién está hablando esas palabras? El Señor Jesús. No son palabras de Mateo, no son palabras de uno de los apóstoles. El que habla esto es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué dice? Quiero que lo lean todos. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Cómo los llama el Señor? Hipócritas. Ahora, ¿qué es un hipócrita? ¿Qué es? ¿Qué es un hipócrita? No vaya a decir mi hermano. No. ¿Qué es un hipócrita? Le voy a decir qué es un hipócrita según la Biblia. Un hipócrita es un actor. Eso es un hipócrita, un actor. Amén. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces cuando hacen una película, por ejemplo, había una película que se llamaba Superman y hubo un actor que por muchos años hizo de Superman? Usted ve que en la película a ese hombre le disparaban, a ese hombre le hacían de todo, pero era el hombre de ¿qué?
de acero. Y como era el hombre de acero, era inmortal, lo único que le hacía daño era la kriptonita. Una cosa verde, entonces lo ponía mal, pero ni siquiera por eso se moría, porque era el hombre de acero. Ese era Superman. Pero ¿sabe cómo terminó el actor que hacía de Superman? Se cayó de un caballo y quedó cuadrapléjico. Ese fue el fin del actor que hacía de Superman. Entonces, ¿qué es un hipócrita? Un hipócrita es un actor, porque la palabra hipócrita la utilizaban los griegos para referirse a los actores del teatro que hacían el papel de otro, pero que luego que se quitaban la máscara no eran como el actor a quien representaban. Entonces, ¿qué es un hipócrita en la vida cristiana? Es uno que hace el papel de alguien que no es. Y yo le quiero decir a usted que si hay alguien que debe ser original, ese alguien es el Hijo de Dios y es la hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Mire, si hay alguien que debe ser auténtico, es el cristiano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos la luz. Gloria a Dios. ¿Qué somos? La luz. Y la luz no puede tener una parte de luz y una parte de tinieblas. Entonces dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué? ¿Por qué lo llama el Señor así? ¿Por qué se refiere a ellos así? Dice: porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Qué pasaba con los fariseos? Que por fuera limpiecitos, pero por dentro estaba el problema. Amén. Versículo siguiente. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¿Qué hay que limpiar primero? Lo de adentro. Eso hay que limpiarlo primero, porque si usted limpia lo de adentro primero, lo de afuera se va a manifestar como una limpieza. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿dónde está el principal problema para la falta de santidad? En el corazón de los hombres, en el corazón de cada persona. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice la Biblia: fariseo ciego. Ahora, ¿qué pasa con un ciego? Que ese ciego no sabe para dónde va. Y si un ciego guía a otro ciego, ¿qué va a pasar? Que los dos van a caer en el hoyo, dice la palabra del Señor. Imagínense dos ciegos agarrados de la mano por una calle. ¿A quién llama el Señor ciego? ¿A quién le dice el Señor aquí que es ciego? A ese que piensa que la apariencia es lo que cuenta, pero delante de Dios lo que cuenta es la sinceridad. ¿Oyeron lo que dije? Yo siempre lo he dicho y lo mantendré hasta el final. Hay más esperanza para un pecador sincero que para un santurrón que cree que no necesita de nadie. Hay más esperanza para ese que viene y dice: me equivoqué, pequé, que para el que dice: no, yo estoy bien, cuando sabe allá adentro que no lo está. Porque hay dos personas a las cuales
nadie puede engañar. Amén. Dos personas a las cuales nadie puede engañar. Primero, nadie puede engañar a Dios. Nadie. ¿Quién puede engañar a Dios? Nadie. Y número dos, nadie se puede engañar a sí mismo. Amén. Usted a todo el mundo le puede decir que está bien, que no hay nada, pero usted no se puede engañar. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene dentro de su propio ser un pequeño juez que se llama conciencia. ¿Cuántos todavía tienen conciencia? Amén. Sí, porque la Biblia dice que hay algunos que tienen la conciencia cauterizada. ¿Han leído eso? ¿Han escuchado ese término? ¿Qué significa tener la conciencia cauterizada? ¿Qué significa eso? ¿Qué es cauterizar? Me parece que es un término un tanto médico. Es lo que hacen los médicos cuando sellan una herida, ¿verdad? Y cuando le colocan puntos y la sellan para que no vuelva a abrirse, para que no se presente una infección, de alguna manera la sellan. Hay gente que tiene la conciencia sellada, hay gente que tiene la conciencia cauterizada, y por eso ya ni siquiera la palabra de Dios los toca. Para esa gente no hay esperanza, pero para el que tiene su conciencia abierta a la voz de Dios hay esperanza, pues aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Alabado sea Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces dice la palabra del Señor: guía o fariseo ciego. ¿Qué es lo que el Señor le aconseja que haga? Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ahora, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 7, dice la palabra del Señor que todo lo que contamina al hombre, ¿sabe dónde está lo que contamina al hombre? ¿Sabe de dónde viene? Dice la Biblia que de dentro del corazón de los hombres vienen los hurtos, los homicidios, las borracheras, todo eso. ¿De dónde viene? Vayamos a San Marcos capítulo 7, por favor. Por eso dice en el libro de Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarde la billetera, porque se la van a robar. Amén. No, dice guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermano, si nosotros no guardamos nuestro corazón, nosotros vamos a perder la esperanza de vida que tenemos dentro de nosotros. ¿Dónde estábamos? San Marcos capítulo 7, versículo 20. Dice la palabra del Señor: pero decía, ¿quién decía eso? El Señor Jesús, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Hay un dicho que tienen algunas personas de las zonas costeras de la tierra, porque costeños no solamente hay en Colombia, costeños hay en donde quiera que hay mar, hay costeños. ¿O no es así? Sí. A veces nosotros pensamos que costeños solamente hay aquí en Colombia, allá arriba en el mar Caribe. No, donde quiera que hay mar y vive gente a sus orillas,
Ahí hay costeños. Y algunos costeños tienen un dicho, algunos digo, y el dicho que dicen es: ¿por dónde se le entra el agua al coco? ¿Usted no se ha preguntado alguna vez por dónde se le entra el agua al coco? Porque usted ve que el coco viene bien sellado y sin embargo por dentro tiene agua. ¿Por dónde se le mete el agua al coco? Eso es una pregunta que se hacen algunos para decir: ¿y usted de dónde salió con eso si se supone que no debería tenerlo? Amén. ¿Por dónde se le mete el pecado a la gente? ¿Por dónde se le mete la maldad a la gente? Y entonces aquí la Biblia nos muestra que no es que hay un momento en el cual el pecado se le mete, sino que el pecado es algo inherente a la raza humana. Desde que Adán pecó, el pecado pasó a todos los hombres. Ahora, aquí, de los que están aquí, ¿cuántos descienden de Adán? Como 3. ¿Los otros creen que descienden del rico? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, porque me da como mala espina, porque si usted no cree que desciende de Adán, entonces la otra opción que le queda, y uno a veces mira unas caras y dice: ¿será que sí? ¿Será que Darwin tenía la razón? No, la Biblia dice que Dios nos hizo. Y todos los que hemos sido creados por Dios descendemos de Adán. Amén. Porque la Biblia dice, en el libro de los Hechos, dice la Biblia que de una sola sangre el Señor hizo toda la raza humana. Amén, hermano. Bendito el nombre del Señor. No hay nadie que tenga sangre azul, ni sangre verde. Alabado sea el Señor. Entonces, mire, la Biblia dice que como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por eso la Biblia dice: por cuanto todos, ¿qué es lo que dice? ¿Cuántos pecaron? Todos. ¿Y qué dice la Biblia? No hay justo, ni aun uno. No hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Amén. Entonces, una pregunta que uno se puede hacer: ¿en qué momento se le mete el pecado en el corazón de los hombres? Porque miren que lo que el Señor Jesús está diciendo, que lo que contamina al hombre, ¿de dónde aparece? Sale del corazón. Y si sale del corazón es porque ahí está, ¿o no? Alabado sea Dios. Ahora miremos qué es lo que sale del corazón. Versículo 21. Porque de dentro del corazón de quién? Es del corazón de los hombres, no es del corazón de los simios. Y las hermanas dicen: aleluya, nos salvamos, porque es del corazón de los hombres. Pero aquí el término hombre es un término genérico. Amén. ¿Sabe usted que hubo una época que se hablaba de diferentes razas? La raza blanca, la raza amarilla, la raza negra. Pero la Biblia habla de una sola raza, la raza humana. Alabado sea el nombre del Señor. No hay diferentes razas. Hay una sola raza, la raza humana, hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, sigamos aquí en nuestro tema. ¿De dónde sale y qué es lo que sale de adentro? Entonces dice: porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen los malos pensamientos? ¿De internet? ¿Del televisor? ¿De dónde sale? De adentro del corazón. Ahora recuerde lo que leímos en la carta del apóstol Pedro, que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Eso incluye nuestros pensamientos. Amén. Ahora, ¿por qué
está en primer lugar los malos pensamientos, porque el primer pecado se comete en la mente. ¿Dónde se comete el primer pecado? En la mente. Antes de usted realizar el acto pecaminoso, cualquiera que sea, primero lo piensa. Ese billetico de 50 que abandonaron ahí, antes de usted echarle mano, usted piensa, ¿me lo llevo o no me lo llevo? Por eso, déjenme y ahorita les muestro algo más en la palabra. Entonces dice, de dentro del corazón, y mire, no sale, y aquí dice la palabra del Señor, no sale de la cabeza. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Del corazón. ¿Por qué? Porque la palabra corazón en la Biblia no se refiere a este músculo que impulsa la sangre. Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de todo nuestro ser. Amén. Por eso uno encuentra términos, por ejemplo en el libro de Eclesiastés, dice en el libro de Eclesiastés que el corazón del sabio está a la mano derecha. ¿Dónde tiene usted el corazón? Entonces usted no es sabio, porque el corazón del sabio está a la mano derecha. Aleluya. Todo el que tenga el corazón a la mano derecha es sabio, los demás no. Y se están tocando algunos. ¿Será que me corrió? No. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que quiere decir la palabra del Señor es que, ahora, algunos incluso dicen, ni siquiera tenemos el corazón a la derecha. Parece que el corazón está más bien como en aquí, más central, ¿no? Bueno, eso para los médicos. Pero la Biblia, cuando habla del corazón, no está hablando, por eso dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero cuando la Biblia habla de corazón, la Biblia está hablando de tres cosas. Está hablando de intelecto, emociones y voluntad. Por eso dice la Biblia, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué quiere Dios que le demos? ¿Qué quiere Dios que le dé a usted? ¿Qué quiere Dios que le demos? Ahora, es curioso, pero la antigua versión no centraba la personalidad del hombre en el corazón, sino hay una antigua versión que habla como el centro de la vida del hombre en los riñones. Dame, hijo mío, tus riñones. Ahora la Biblia dice, la nueva versión le dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? Que nos arranquemos el corazón y se lo demos a Dios. No, ¿sabe qué está diciendo la Biblia? Quiero que me des todo, porque el corazón es todo. Amén. A una persona le pueden trasplantar el corazón y le ponen el corazón de otro y el cuerpo sigue viviendo y la persona sigue. Le pusieron, vamos a decir que a un hombre le pusieron el corazón por allá de un señor del extranjero, pero luego de que ese señor despierta, él sigue enamorado de la esposa que tenía aquí, no de la esposa que tenía el otro. Sería extraño, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Cristo. Porque no es, cuando la Biblia habla de corazón, la Biblia está hablando de usted, usted y usted. Y por eso Dios quiere que le demos el corazón. Y cuando le damos el corazón a Dios, le estamos dando todo. Diga todo. Le estamos dando a Dios todo. ¿Cuántos ya le dieron el corazón a Dios? Eso incluye la billetera. Amén. Por eso el otro día que íbamos a tener bautismos, le dijimos a un hermano, a usted lo bautizamos, pero lo vamos a bautizar con la boca abierta. Y el hermano decía, y estaba convencido de eso. Amén, pastor, porque cuando uno está nuevo, uno cree lo que le dicen, ¿verdad? Y entonces tanto lo molestaron que él preguntó, bueno, ¿y para qué quieren
que tenga la boca abierta, y le dijeron para que le bauticen esa lengua viperina que tiene. Amén, porque hay algunos que como que no les bautizaron la lengua. Amén. Sigamos con nuestro tema. Entonces dice la palabra del Señor, y en el corazón, de acuerdo a como habla la Biblia, está implícito los pensamientos, las emociones y la voluntad. Esas tres cosas constituyen una personalidad. Usted es persona porque tiene intelecto, emociones y voluntad. Si usted carece de alguna de esas cosas, usted es un cuerpo, pero no es una persona. Por eso la Biblia dice, y la Biblia nos presenta la manifestación de Dios para nosotros en tres personas, no tres dioses ni tres cabezas, sino la manifestación de un solo Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces, si Dios es espíritu, ¿por qué es persona? Porque tiene emociones, intelecto y voluntad. El Espíritu Santo tiene emociones, intelecto y voluntad. El Hijo tiene emociones, intelecto y voluntad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces mi pregunta es, ¿ya usted le entregó a Dios sus emociones? ¿No me oyeron? ¿Ya le entregó a Dios sus emociones? Por eso usted no puede andar enamorándose de cualquier escoba con falda, ni puede andar enamorándose de cualquier escalera con pantalones. Si usted le entregó sus emociones a Dios, usted esperará que sea Dios el que traiga a la persona indicada a su vida. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, lo segundo, ya usted le entregó a Dios su intelecto, sus pensamientos, se los entregó a Dios, su manera de pensar. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros debemos aprender a no pensar más de lo que está escrito. Hay algo que debe regir nuestro pensamiento, y ese algo es la gloriosa palabra de Dios. Mire, el ataque más terrible de Satanás en estos días en contra de la iglesia es el ataque al intelecto. Por eso dice la Biblia que debemos tener el yelmo de la salvación. Por eso dice la Biblia que debemos tener el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. El Señor nos reprenda en esta noche. Entonces, mire lo que dice la palabra. Ahora, ¿ya le entregó su voluntad a Dios? Entregarle la voluntad a Dios es estar dispuestos a que Él haga con nosotros lo que Él quiere. Pregunto yo, ¿puede Dios hacer con usted lo que Él quiera? ¿Seguro? ¿Están seguros de eso? Hay una anciana que una tarde que iba para culto, le digo: Señor, todo lo que hay en esta casa te lo entrego. Te entrego, y me señaló: Señor, te entrego la nevera, te entrego el televisor, te entrego la licuadora, todo lo que hay aquí lo pongo en tus manos, te lo entrego a ti. Se fue para culto la anciana, y cuando regresó se habían llevado todo. Entonces la anciana: Señor, y no puse todo en tus manos. Y el Señor le dice: amén, yo lo recibí todo. ¿Y por qué se lo llevaron? Porque usted dijo que era mío y se lo presté a otro. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Puede Dios hacer lo que quiera con usted? ¿De verdad lo puede hacer? Aleluya. Nosotros los occidentales nos cuesta entender eso. Por ejemplo, a nosotros se nos muere una persona y la primera pregunta es: ¿por qué se murió? Si hace 25 años estaba sano. Sí, pero ayer estaba enfermo. ¿Por qué? Ya. Pero un oriental
oriental dice: si se murió es porque Dios lo necesitaba. Los árabes dicen: si se murió fue la voluntad de Alá que se muriera. Nosotros no: ¿y por qué se murió? Y ahora. Y entonces estaban en un entierro y la esposa del muerto gritaba: entiérrenme con él, no me separen de él, entiérrenme con él. Y agarraron el ataúd hasta aquí. Alguien dijo: echémosla allá también. Entonces ahí sí se soltó. No. Pero estamos dispuestos a entregarle nuestra voluntad a Dios. Lo más difícil de entregar es la voluntad. Eso es lo más difícil, hermano. Es lo más complicado, porque nosotros siempre luchamos con nuestra falsa libertad. Porque a veces nosotros decimos: yo tengo derecho. No, es que no puede ser. Y peleamos con Dios, discutimos con Dios. Pero la verdad es que tiene que llegar un momento en el cual nuestra voluntad sea rendida a la voluntad de Dios. Y aprendamos a aceptar el trato de Dios como Él quiera y cuando Él quiera. Y el día que aprendamos eso, nuestra vida espiritual comenzará a crecer como nunca ha crecido hasta ahora. Eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando dice: el tiesto le puede decir al alfarero: ¿por qué me haces así? ¿Te ha visto alguna vez un tiesto peleando con el alfarero? ¿Y por qué no me hizo la boca más pequeña? No. En algún momento de nuestra vida tenemos que entenderlo, porque en ese momento que lo logremos entender, nuestra vida llegará al crecimiento que Dios quiere. Mientras tanto, seguiremos como pigmeos espirituales. Pero el verdadero crecimiento comenzará cuando entendamos que nuestra voluntad se debe rendir a Dios. Y se debe rendir sin reservas. Amén. Miren, cuando Jacob y Esaú estaban en el vientre de su madre, eran los dos, ¿verdad? Y dice la Biblia que todavía no habían nacido, ni habían hecho ni el bien ni el mal, y ya Dios había dicho: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y uno empieza a darse cuenta que desde allá, desde el vientre, Dios trazó un propósito con Jacob. Pero a Jacob le costó más de 20 años entenderlo. ¿Sabe cuándo Jacob dejó de ser Jacob y llegó a ser Israel? El día que pudo rendirse a Dios allá en el vado de Jaboc. Y dice la Biblia que vino un varón y peleó con él hasta que rayaba el alma. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que pasar el vado de Jaboc y tenemos que rendirnos a Dios. Y el día que eso suceda, mi hermano, no habrá nada que pueda detener el crecimiento y el avance de nuestra vida espiritual. Amén. Por eso todavía vivimos reclamando: pero otra vez ayuno, otra vez culto. Como aquel niño que llevábamos un domingo, llevábamos como 4 cultos. Y el papá estaba aquí en el altar. Habíamos hecho un culto a las 6 de la mañana. En el templo habíamos hecho otro culto a las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana en el parque. Habíamos hecho la escuela dominical y estábamos haciendo un culto como a la 1 de la tarde. Y el pastor dijo: y esta tarde tenemos culto a las 6 de la tarde. Y tenía un niñito pequeño como uno de los hijos de la hermana Patricia. Y el niño se paró de allá y se vino corriendo hasta el altar y señaló al papá y le dijo: otro culto más. Yo ya no quiero más cultos. Llevamos 4 cultos. Ya no más culto. Alabados al nombre del Señor. El niño estaba, pero era un niño. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos la misma tendencia? Otra vez a orar, otra vez a clamar, otra vez a culto, otra vez. El día que rindamos nuestra voluntad a Dios, comenzaremos a ver lo que hasta ahora no hemos visto. Porque para que usted vea lo que nunca ha visto, tiene que hacer lo que nunca ha hecho. ¿Cómo fue que les dije eso?
Es que yo no soy muy amigo de esa repetidera que cogen algunos, pero hoy les voy a hacer repetir. A ver, repitan conmigo. Para ver lo que nunca he visto, tengo que hacer lo que nunca he hecho. Mire, si usted sigue orando los 5 minuticos que ora todos los días, pues va a seguir viendo lo que ha visto hasta ahora. Y van a pasar 20 años y usted no va a ver más nada. Pero si usted quiere ver algo mayor, haga lo que nunca ha hecho, hermano. Haga algo diferente cuando le damos la gloria a Dios. Amén. Vamos a avanzar aquí porque se nos fue el tiempo. Dice el versículo que estábamos leyendo, porque ¿a dónde es que estábamos? En Marcos, versículo 21, 7-21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De dónde salen? ¿Alguno de ustedes ha ido alguna vez a un circo? ¿Cuántos han ido? Aunque sea el circo ese que todos los días se despide. ¿Sí? Por eso dicen por ahí, se despide más que el circo pobre. Y en algunos circos tienen animales, ¿verdad? Un tigre, un león, al menos un perro chihuahua, cualquier cosa. Vamos a decir que este es un circo que tenía un león. Y usted ve que hay una persona que es el domador, y esa persona hace con el pobre león lo que quiere, lo hace correr, saltar, jugar con un balón. Hay algunos que son tan avesados que le hacen abrir las fauces y meten la cabeza y el león no les hace nada. Pero ¿cómo logra ese hombre hacer todo eso? En su mano tiene una cosa que se llama látigo. Y en todo momento está con ese látigo ahí. ¿Qué pasaría si un día el domador se entra a la jaula de león sin el látigo? ¿Ah? Que hasta ahí llegó el domador. Porque no importa lo que el león haga, dentro de él sigue siendo león. No importa que lo pongan a bailar, dentro de él sigue siendo un león. Porque a veces nosotros decimos, ay, el hermano que era una bendición, tan santo y tan consagrado, ¿por qué lo encontraron tomando cerveza en la tienda de Doña Pepa? ¿Por qué cree usted? Porque dentro de él seguía siendo un león, tipo un borracho. Por eso que la Biblia dice que hay que limpiarlo de adentro para que lo de afuera también esté limpio. De nada sirve. Recuerda lo que decía un dicho anterior por ahí, aunque la mona se vista de seda. ¿Y a qué mona se refería? De nada sirve que usted tenga una apariencia externa si su corazón está cargado de maldad, está cargado de inmundicia y está cargado de pecado. Con esto vamos a terminar. Vamos al libro de Proverbios. Si no me equivoco es el capítulo 6. 6 cosas aborrece Jehová y aun 7 abomina su alma. Capítulo 6. Capítulo 6. Qué bueno que hay algunos que al menos se acuerdan de los versículos. ¿Dónde están? Capítulo 6, versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová y aun 7 abomina su alma. ¿Cuáles son las cosas que aborrece Dios? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Ese era el texto que quería leerles, porque dice que de dónde salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen? Del corazón. Usted dice de la cabeza. Mire, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Sabían ustedes que Dios aborrece, odia al que siembra discordia entre hermanos?
Porque Dios no nos ha puesto para desunir a nadie. Dios nos ha puesto para unir, para juntar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Este tema de la santidad creo que tenemos que seguirlo aprendiendo y creo que tenemos que seguir hablando, porque debemos ser santos ¿en qué? En toda nuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te adoro, te alabo y te bendigo. Dios, yo te doy gracias en esta hora, Señor, por tu gran amor y misericordia. Bendícenos con esta palabra y con tu palabra que es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Démosle un aplauso a Dios por la palabra. Amén.